tarde gloriosa en la cual nosotros vamos a alabar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos y como su palabra lo dice, en donde dos o más reunidos estén, ahí está Él, ¿verdad? Y esa es la enorme bendición que tenemos, que aquí está el Espíritu de Dios con nosotros. Hermanos, vamos a tener un tiempo de oración para iniciar este tiempo de adoración y alabanza al Señor. Cerremos nuestros ojos. Padre, te damos gracias en esta noche por tu inmensa misericordia, Señor, por bendecirnos, Señor, en este día, Señor, desde que nos levantamos. Tu gracia y tu favor ha estado con nosotros, Señor. Tú nos has guardado, Señor, has permitido que podamos llegar aquí a nuestra iglesia, a alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Que tú puedas tener nuestros oídos listos para poder escuchar la palabra, hacer los cánticos, Señor, y también las noticias, Señor, o la información que hay para poder estar apercibido a lo que está ocurriendo, Señor, en nuestro alrededor, Señor. Padre, gracias, gracias, porque tú eres bueno, Señor. Bendice la vida de cada uno de nuestros hermanos que están ahora mismo acá, Señor, los que probablemente puedan venir en camino, Señor, y los que están también en la plataforma Zoom. En el nombre de Jesús, bendícelos. Amén. Hermanos, vamos a tener también una pequeñita lectura bíblica en San Mateo 24, 4. Y bueno, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Hermanos, es importante que no nos enfriemos, porque si nos enfriamos, peligroso, ¿verdad? Entonces hay que estar apercibidos. Bueno, tendremos la oportunidad de escuchar al hermano Oscar Zelaya con la presentación de los himnos. Celebremos su gloria. Adelante. Dios les bendiga, hermanos. Dice su palabra, al que a mí viene no le echo fuera. Juan 6:37. Casi estamos siguiendo lo que habló en este momento. Vamos a interpretar y alabar al Señor con el himno 312. A Jesucristo ven sin tardar. Entre nosotros hoy Él está. Ayúdenos. Jesucristo, ven sin tardar, entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán
mansión. Contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que el sol no puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grande es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grande es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Hermanos, vamos a posteriormente a leer o darle la información semanal. Les invitamos a conectarse al culto de Congracia el día de mañana, viernes 9 de febrero, mediante la plataforma Zoom a las 7 p.m. Lo esperamos. No faltemos. Esta es la última semana para poder inscribirse en el discipulado de formación cristiana. Ya iniciamos nuestras clases, pero aún puede hacerlo. Tiene oportunidad todavía para que hagan el espacio y puedan inscribirse y poder aprender de la palabra de Dios. Es la única manera. Esa es la palabra, discipulado, porque somos discípulos del Señor. Entonces, de esa manera aprendemos. Y a todos los caballeros de la congregación les informamos que el sábado 17 de febrero a las 7 a.m. se llevará a cabo en nuestras instalaciones el primer desayuno de caballeros 2024. Será una ocasión única para que usted y sus invitados escuchen un mensaje oportuno de la palabra de Dios. Tendremos servicios de transporte disponible. No faltemos. Hermanos, posteriormente vamos a tener la grata participación de presenciar el video del pastor Elvis Luis Carballosa, tema La rebelión del diluvio y la torre de Babel. Ay. Tiene que ver con rebelión. Apostasía, una rebelión. La primera rebelión la encontramos en las esferas celestiales. Cuando el maligno, cuando Lucifer, Luzbel, se rebela contra Dios y forma su reino de tinieblas. El reino de Satanás
es un reino de tinieblas. Y las tinieblas que hay en el mundo tiene que ver con el reino satánico. Dios es luz. Primera de Juan 1:5. Y en él no hay tinieblas de clase alguna. Y como dice el Señor Jesucristo, San Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De manera que ahí tenemos el principio de la apostasía, de la rebelión satánica, la rebelión y la caída del hombre, el asesinato de Abel de parte de Caín, porque dice Primera de Juan 3:12 que Caín era del maligno. Caín es del maligno. En este mundo hay dos simientes. Hay la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Las dos simientes. Caín era del maligno. Abel era simiente de la mujer. Y en el mundo eso es lo que tenemos hoy. Cuando le hablamos a personas del Evangelio, hay muchos que no quieren saber, no quieren escuchar, no quieren tener nada que ver con Dios. La filosofía que impera hoy, lo vemos en Europa, mucho más que por acá, aunque por acá también se puede ver. En Europa, la idea hoy es: Dios no existe. Y si existiese, no tiene nada que ver con nosotros, ni nosotros con él. Es la filosofía. Eso es lo que se está enseñando hoy en las escuelas, en las universidades, y no solo en las universidades, en las secundarias y en las primarias. Porque hay muchos profesores ateos, agnósticos. Agnóstico es, la palabra agnóstico es alguien que no quiere saber. ¿Existe Dios? No sé ni lo quiero saber. Si existe, que exista. Y si no existe, que no exista. No quiero saber nada. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en este mundo. Y no debe de sorprendernos porque es el plan de Dios. Dios dice que eso es lo que va a ocurrir. Nuestro hermano nos acaba de hablar. Pablo le escribe a Timoteo y dice que viene el día cuando no tolerarán la sana doctrina y no tendrán interés. Lo único que quiere que se le diga a la gente es lo que les gusta oír. Nada más. Eso de tener comezón de oír es que me digan lo que quiero oír. Y eso es lo que la gente quiere. ¿A qué político vota la gente hoy? Al que le diga lo que quiere oír. Eso es lo que está ocurriendo en Europa, en España. El pueblo vota políticos que le dicen cosas lindas, promesas que nunca van a cumplir. Acá es diferente, yo lo sé. ¿O somos diferentes allá? Hay un refrán que dice, allá dicho, España es diferente. Y algunos decimos, el mundo es diferente. El mundo es diferente. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vamos a repasar lo que vimos esta noche.
Dios es el creador de todo lo que existe. Uno, si puedo usar la palabra un momento, un instante, cuando solo Dios existía. Pero Dios diseñó un plan. Plan perfecto. Plan A. El único que Dios ha tenido. Dios no tiene A y B y C. Dios solo tiene plan A. Y plan A es que Dios quiere un reino que manifieste su gloria. Dios quiere manifestar su gloria dentro del tiempo, dentro de la historia y dentro de los hombres. Ese es el plan de Dios. Dios lo está llevando a cabo. Y en ese plan Dios ha incluido la derrota absoluta, total del mal. Pero para que el mal pueda ser derrotado, tiene que existir. De manera que Dios ha incluido el mal dentro de su plan. Dios no es el autor del mal. Dios no es el autor del pecado. Dios es autor de un plan que incluye el mal y que incluye el pecado. Allá en Europa tenemos lindas, preciosas autopistas, autovías y autopistas. En esas autovías y autopistas anualmente muere mucha gente. Accidentes. Pero nunca se oye que a los ingenieros de carreteras se les lleva a los tribunales. No he oído nunca un caso de que hayan llevado a los ingenieros de carretera porque gente muera en las carreteras. Esos ingenieros que diseñaron esas autovías, autopistas, carreteras, las diseñaron sabiendo que anualmente ahí va a morir un montón de gente. Esos ingenieros son autores de un plan que incluye la muerte de muchas personas. Y eso es en todos los sitios siguiendo ley. Bueno, Dios es el autor de un plan que incluye el pecado. Pero Dios no es el autor del pecado. Dios es el autor de un plan que incluye el mal, pero Dios no es el autor del mal. Dios es sabio. Dios es omnipotente. Dios es misericordioso. Dios es compasivo. Todo esto que acabo de decir es un área de estudio que pertenece a lo que se llama teología propia. Teología propia es el estudio de Dios aparte de sus obras. ¿Cómo es Dios? Los atributos de Dios. Bien, Dios es el autor de ese plan. Dios creó a los ángeles y en ese plan Dios sabía que los ángeles, un grupo de ellos se iba a rebelar. Apocalipsis capítulo 12 habla de eso. Pero no es solo que Dios lo sabía, quiero corregirme ahí mismo. No es que Dios solo sabía que eso iba a ocurrir. Es que Dios lo planeó así. Eso no sorprende a Dios. Cuando Dios crea al hombre,
No es que Dios sabe que el hombre va a pecar. Es parte del plan de Dios. Dios es bueno y misericordioso y clemente y compasivo. Y Dios crea al hombre. Y en ese acto creativo de Dios, Él incluye el hecho de que el hombre va a pecar. Y va a hacer lo que hizo. De manera que tenemos la primera apostasía, es la apostasía angelical. Rebelión. Apostasía tiene que ver con rebelión. Y luego tenemos, en segundo lugar, la apostasía humana. El hombre se rebela contra Dios. Adán y Eva se rebelan contra Dios. Y de ahí para acá, el ser humano vive en rebeldía contra Dios. ¿Qué tenemos? Caín mata a Abel, capítulo 4 de Génesis. Capítulo 5 es el capítulo más triste para mí de toda la Biblia. Habla de un número grande de personas y termina, hay un epitafio ahí, y murió. Tal persona vivió tantos años y murió. Y tal y murió. Y luego tenemos los capítulos 6, 7 y 8 del Génesis que nos habla del diluvio. La más terrible rebelión que el mundo ha conocido. Terrible rebelión. Apostasía. Apostasía es rebelión. Rebelarse contra Dios, contra la autoridad de Dios. La Biblia dice que el pensamiento del hombre era de continuo el mal. Y Noé predicó 120 años. ¿Qué predicó Noé? La justicia de Dios. Noé fue un pregonero de justicia. Creo que los predicadores, ahí me incluyo, no explicamos bien el tema de la justicia de Dios. Se ha mencionado ya aquí varias veces Martín Lutero, tremendo hombre. Martín Lutero pensaba que la justicia de Dios era que Dios iba detrás de uno con un garrote. Se equivocaba, bingo. Se equivocaban, otro garrotazo. Eso es lo que Martín Lutero creía. Hasta que Martín se pone a leer, creo que fue el Salmo 71, donde habla de la justicia de Dios. Así encuentro ese salmo. Creo que es el Salmo 71. Miren lo que dice. Dice, en ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Y Lutero ahí aprendió que la justicia de Dios no tiene que ver con condenación, sino con salvación. Hablamos de justicia, pero la justicia de Dios tiene que ver con salvación, no con condenación. ¿Qué
¿Qué es la justicia de Dios? Quiero hacer un paréntesis aquí, porque nos va a ayudar a entender lo que vamos a ver después. ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios hoy es eso que Dios requiere, eso que Dios exige o demanda para que alguien pueda entrar en su presencia. Fíjese. Para que alguien pueda entrar en la presencia de Dios, tiene que comparecer. Fíjese, tiene que comparecer vestido o revestido, ¿no?, con algo que se llama la justicia de Dios. Nadie puede entrar en la presencia de Dios si no lo hace recubierto de o recubierto con la justicia. Y fíjese otra cosa. Para que alguien pueda entrar en la presencia de Dios, tiene que ir revestido con una justicia exactamente igual a la de Dios. No una justicia parecida, no una justicia semejante, sino una justicia exactamente igual a la de Dios. ¿Cuántos seres humanos poseen una justicia exactamente igual a la de Dios? ¿Sabes cuántos seres humanos? Cero. Ninguno. El único ser que posee una justicia exactamente igual a la de Dios es Jesucristo. Nadie más. Por eso, cualquier persona que quiera entrar en la presencia de Dios tiene que ir a Cristo. Eso es lo que Pablo explica en Romanos 1, 16 y 17. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio se revela que la justicia. ¿Qué se revela en el Evangelio? Muy bien. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es, 1 Corintios 15, del 1 al 3, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio. De manera que si yo quiero ser recubierto con la justicia de Cristo, tengo que acudir a Él por medio del Evangelio, para que Él me recubra con la justicia de Dios que Él posee y que es exactamente igual a la justicia del Padre. Y recubierto con la justicia de Cristo, entonces puedo entrar en la presencia de Dios. Y fíjense qué interesante. Fíjense qué interesante. Cuando voy a Cristo, Él no solo me recubre con su justicia, que es exactamente igual a la justicia de Dios, y no sabe lo que hace Él.
me acompaña a la presencia de Dios. Porque Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él te acompaña. No solo te recubre con su justicia, sino te acompaña a la misma presencia del Padre. De modo que tenemos esas rebeliones y luego tenemos la gran rebelión del diluvio. Noé fue un pregonero de justicia, pero la gente no quiso. Esos eran hijos de la serpiente, simiente de la serpiente. Esa generación rechazó el Evangelio, las buenas nuevas, que Noé los creyó. ¿Y saben lo que dijo Jesucristo? Mateo 24. Que tal como fue en los días de Noé, así será en los días próximos a la segunda venida del Hijo del Hombre. ¿Qué hacían en los días de Noé? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, pasándolo bien, alimentando la carne, divirtiéndose. Dice el Señor, hasta que vino el diluvio. ¿Y cuál fue el resultado? Se los llevó a todos. Se los llevó a todos. La generación en la que a ti y a mí nos ha tocado vivir es muy similar a la de los días de Noé. Como dije hace un ratito, en Europa, Dios no existe. Y si existiese, no hace falta. Existiese, no hace falta. Ese es el super intelectualismo del día de hoy. Bueno, pasa el diluvio. La humanidad comienza a multiplicarse de nuevo. ¿Y qué tenemos? Génesis, capítulos 10 y 11. ¿Qué tenemos allí? La torre de Babel. Y allí en la torre de Babel se menciona a alguien, a un hombre llamado Nimrod. Génesis 10:9, Nimrod. Dice que Nimrod era poderoso cazador. ¿Qué más? Delante de Jehová. Pero fíjese, si usted lee el comentario de Kyrie Danish, antiguo comentario, pero muy bueno. Kyrie Danish. ¿Lo digo o no lo digo? Lo digo. Pueden leer el comentario de Génesis de un tal Carballosa que menciona esto que voy a decir ahora. Esa expresión que Nimrod, lindo nombre, ¿verdad? Cuando tengas un hijo, ya puedes ponerle ese nombre, Nimrod. Si uno de mis hijos le pone ese nombre a un nieto mío, lo desheredo. Queda desheredado por el resto de su vida. Bueno, esta es la cosa. Cuando dice ahí, Nimrod era poderoso cazador, la palabra delante
ese adverbio, esa preposición, delante de Dios, uso adverbial de esa preposición, significa en contra de Dios. Nimrod era poderoso cazador en contra de Dios. ¿Saben lo que eso quiere decir? Que cuando alguien quería acercarse a Dios, Nimrod le decía, acá, por ahí no, por acá. Nimrod impedía que personas fuesen a la presencia de Dios. Poderoso cazador en contra. Es la Torre de Babel. Y después de la Torre de Babel, que está en Génesis 9 y 10, tenemos al final del capítulo 11, allí aparece la familia de Abraham. Y eso es muy importante en la teología bíblica. Porque hubo un hombre llamado Abraham, al cual Dios cambió su nombre y le puso Abraham. Gran padre es Abraham. Padre de multitudes es Abraham. Y Dios llamó a ese hombre de Ur de los Caldeos. Escuche, Abraham era un idólatra. Dios soberanamente, su soberana gracia, su soberana voluntad, su bondad infinita, Dios llamó a Abraham. Y Dios hizo un pacto con Abraham. Génesis 12, del 1 al 3. Sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y ven a la tierra que yo te voy a mostrar. Te voy a hacer grande. Te voy a bendecir. Voy a bendecir tu descendencia. Hay 7 cosas que Dios le dice ahí a Abraham. Voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldicen. Y Dios hizo pacto con Abraham. Un pacto incondicional. Pacto incondicional es aquel en el cual Dios no pone condiciones. Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir. Y en Génesis 15, 6 dice que Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y en Génesis 15, 18 dice, en aquel día Dios hizo pacto con Abraham. Pacto incondicional. Y ese pacto incondicional incluye la promesa de la venida del Mesías. E incluye también la promesa de un reino. Porque ese es el plan original de Dios. Dios está llevando a cabo plan A. Establecer un reino de paz, de justicia, de santidad, en el cual la gloria de Dios se manifieste en todo el universo. Y Dios escoge un hombre frágil, ¿verdad? Con su mujer, Sara. Sara era estéril. Y eso era una maldición en aquellos tiempos. Hoy muchas mujeres no quieren parir. Y en Europa muchas de las que paren
dan a sus hijos en adopción, y otras que quedan embarazadas, abortan. Y en el país más poderoso de la tierra ahora mismo, desde que se implantó la ley del aborto, ha habido millones de asesinatos, porque un aborto es un asesinato, con el respeto de cualquier persona. Que aquí se sienta muy bien, un aborto es un asesinato. No sé si aquí hay personas que están en el campo de la medicina. Yo he visto vídeos de abortos y es triste ver cómo la criaturita intenta defenderse de que la maten y hace todo lo posible, todo, pero es la criatura más vulnerable que hay. En un ambiente líquido ahí y no puede hacer nada. Pero Dios llamó a Abraham. Dios le dijo a Abraham, vas a tener un hijo muy especial, con una mujer. O sea, y ese hijo fue Isaac. No Ismael, sino Isaac. Isaac, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? ¿Uno o dos? ¿Y qué si yo te digo 5 o 6? Lee Génesis capítulo 25, porque Abraham tuvo otra mujer llamada Cétura, y con Cétura tuvo 6 hijos, más 2 que había tenido, 8. Pero Isaac era el unigénito, porque era el hijo que Dios le dio. Y luego Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Saúl. ¿Quién era el mayor? Saúl. Él tenía el derecho a la primogenitura, pero la vendió miserablemente. ¿Cuál de los dos era mejor? Esaú o Jacob. Pero en un sentido Esaú era mejor, porque el nombre Jacob significa mentiroso, engañador, tramposo, todo ese tipo de cosas, mafioso. Pero Dios escogió al sinvergüenza, al engañador, al mafioso. Dios lo escogió porque Dios es soberano. Dios escogió a Jacob. Y a Jacob le dio una docena de hijos, varones, aparte de las mujeres. Y el número 4, el hijo número 4, ¿quién era? ¿Quién era el cuarto? Judá. Dios mandó al Mesías a través de Judá. Dios es soberano. Y no solo eso, sino que Dios escoge a una nación, a esa descendencia de Jacob, los lleva a Egipto. Allí los tiene 430 años. Allí crecen, se multiplican y de allí Dios los saca. Y Dios les da una ley. Dios hace un pacto con la nación de Israel.
El pacto que hizo con Abraham era un pacto incondicional. El pacto que hizo posteriormente con David era un pacto incondicional. El nuevo pacto que Cristo inauguró en el aposento alto es un pacto incondicional. Pero el pacto que Dios hizo con Israel por medio de Moisés es un pacto condicional. Si haces esto, vivirás. Los otros pactos no, eran todos incondicionales. Bien, Dios hace ese pacto con la nación de Israel. Y les dice, fíjese, vamos a ir un momentito ahí al Génesis otra vez, capítulo 15. Dice, en aquel día, versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, Génesis 15, 18, ¿qué le dijo Dios? A tu descendencia daré esta tierra. El pacto que Dios hizo con Abraham tiene que ver con tierra. Tierra. Desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates. La tierra de los ceneos, de los cenezeos, de los cadmoneos, de los heteos, de los fereceos, de los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos, los jebuseos. Evidentemente esos pueblos habían ocupado esa tierra ilegalmente. Dios tenía esa tierra desde el principio. La tierra es pequeña. Si alguien aquí ha estado en Israel, sabe que la tierra es pequeña. Uno lo puede recorrer en un día, ya puede darle la vuelta. Un territorio pequeño. Y Dios había reservado esa tierra para la simiente de Abraham a través de Isaac y de Israel. Pero estos pueblos habían ocupado esa tierra y ahora Dios manda a Israel para que los saque de allí. Esos pueblos eran terribles. En primer lugar, eran pueblos idólatras. Pero idólatras a ultranza. Y eran crueles. Cuando tenían guerras entre ellos, a las mujeres embarazadas les abrían el vientre. A los ancianos y decrépitos los mataban sin misericordia. A los niños pequeños los tomaban por los tobillos y los estrellaban contra el muro de la ciudad. A los hombres de guerra los ponían boca abajo, les ataban las manos y los pies y los despellejaban vivos. Entonces, cuando alguien te diga que Dios es cruel y que Dios dijo a Israel, cuando vayan allí, acaben esto, limpien. Porque esos pueblos eran terribles, terribles. Bueno, Dios llevó a Israel allí y le dio la ley. Escuchen, la ley fue un acto de misericordia de parte de Dios para ese pueblo. Y debo decir más. Podría decir mucho más, pero no es posible. Dios puso a Israel en ese trocito de tierra, rodeado de naciones enemigas,
pueblos paganos, idólatras, injustos, malvados, pero Dios puso a Israel allí, en ese sitio, para que todas esas naciones viesen algo, viesen a esa nación crecer y prosperar. Voy a usar ahora una palabra mía, solo para con esa palabra describir, para que vieran lo felices que eran. Porque la ley era para eso, era para bendición, para que el pueblo fuese feliz. Adorar a Dios sobre todas las cosas. No tener dioses ajenos. Porque hay un solo y único Dios vivo y verdadero. Y Dios puso ese pueblo allí en ese sitio, en el centro del mundo, para que todas las naciones viesen a ese pueblo crecer, prosperar, ser felices y preguntarse cuál es la razón. ¿Por qué este pueblo prospera? ¿Por qué es feliz? ¿Por qué se multiplica? ¿Por qué? Y la respuesta era porque este pueblo adora a Yahvé, Jehová, Dios, el único Dios vivo y verdadero. Pero ¿qué ocurre? Este pueblo llega allí, a esa tierra, la tierra de Israel. Esa tierra no es Palestina, esa no es la tierra. Esa es la tierra de Israel, que Dios le dio a Israel. Ese pueblo llega allí, ¿qué hace? Comienza a imitar a las naciones. Paganas, idólatras, y comienza a adorar a sus dioses, quebrantando el primer mandamiento de la ley. Y por fin llega el día en que el pueblo le dice a Samuel, el profeta, queremos tener un rey como las demás naciones. ¿Ven? En el plan de Dios, léase Génesis 17. Ahí está. En el plan de Dios estaba darle un rey a la nación. Pero la nación no hace eso, no espera que Dios le dé. La nación debía de adorar a Dios y Dios ser su rey. Y a la postre Dios les iba a dar un rey. Y cuando el Mesías venga, Él va a ser el rey. Va a reinar en medio de esa nación. Pero ¿qué es lo que pide el pueblo? Queremos ser como las demás naciones. Esa era la motivación de tener un rey. Ser como las demás naciones. Y Dios le dio a Saúl. ¿De qué tribu era Saúl? De la tribu de Benjamín. No era de la tribu que Dios había escogido. ¿Cómo sabemos que no era? Que dice Génesis 49, 10, 9 y 10. El cetro no se apartará de Judá, ni el dador de la ley de entre sus pies, hasta que venga Silo. Silo, la palabra Silo, es otro nombre para el Mesías. Y a él se reunirán los pueblos. Dios les iba a dar un rey. Pero ellos desecharon a Dios. Despreciaron a Dios. Rebelión. Apostasía en el Antiguo Testamento. Ahí está. Así. Bueno, y a la postre Dios elimina a Saúl. Saúl muere en guerra.
Dios levanta a David, aquel que él ha escogido. David fue un hombre extraordinario, el ejemplo para los reyes, aparte de su resbalón con Betsabé, pero un hombre según el corazón de Dios. Reinó 40 años, 43 años. Y luego viene Salomón. Y Salomón se comprometió con Dios. Y en Primero de Reyes, capítulo 8, 7, 8 y 9, ahí está Salomón. Pero Salomón se corrompe. Y sabe, la apostasía en Israel como nación se relaciona mucho con Salomón. Salomón, el pobrecito Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. 700. ¿Sabe por qué la Biblia menciona eso? Porque esas esposas, la primera que tuvo fue una egipcia. Y Egipto era una nación idólatra. En Egipto el piojo era Dios, la rana era Dios, el sol era Dios, la luna era Dios, el Nilo era Dios, el polvo de la tierra era, todo era un Dios. Y esa princesa lleva sus dioses a Israel. Y luego va con una de Tiro y lleva sus dioses, y viene la otra y todas llevan sus dioses, y la tierra se corrompe. De manera que la rebelión y la apostasía tiene mucho que ver con Salomón. Y lo dice en la Escritura. Fue precisamente en tiempos de Salomón. No hizo lo que hizo David. Y dice allí, fíjese, leo un texto en Primero de Reyes, capítulo 11, leo versículo 33. Por cuanto me han dejado, dice Dios, y adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, a Moloch, dios de los hijos de Amón. Moloch era la estatua que tenían allí en el arroyo de Cedrón, y allí estaba aquella estatua, y allí ofrecían a los niños, a los recién nacidos, sacrificios humanos. Total corrupción, apostasía, y comienza, según el texto, comienza con Salomón. Y dice allí, y se enojó Jehová. Primero de Samuel 11:9. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. He leído Primero de Samuel 11, versículos 9 y 10. Y luego Salomón tiene un siervo. Y ese siervo quiere armar
una rebelión en contra de Salomón. Jeroboam. Y Salomón lo descubre y lo va a matar. Pero antes de que lo mate, Jeroboam huye a Egipto. Y está en Egipto hasta que Salomón muere. Y Roboam, el hijo de Salomón, ocupa el trono. Pero Roboam no había aprendido. Cuando ocupa el trono, llama a los ancianos y consulta con ellos, ¿qué debo hacer? Y los ancianos le dicen la verdad, mira, tu padre nos apagulló con impuestos. Por favor, disminuye esos impuestos. Aliviana nuestra situación. Pero Rehoboam no estuvo contento con eso y llamó a los chamacos, a la juventud, decimos en gallego una palabrita que a los rapaces. Los rapaces. Y le pregunta, rapaces, ¿qué hago? Dile al pueblo, le dicen los rapaces. Mi padre os puso impuestos, pero yo lo voy a triplicar. El dedo meñique de mi padre. No es nada, yo voy a poner mi mano pesada sobre vos. Y lo hizo. Y hubo una rebelión. El pueblo se disgustó. ¿Y quién aparece en la escena? El Jeroboam que se había ido a Egipto. Ahora regresa y lidera, encabeza, sería mejor, una rebelión y la nación se divide. 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. Las 10 tribus del norte las preside Jeroboam, que es electo rey de las tribus del norte, los que llevan el nombre de Israel, y quedan las 2 tribus del sur, Judá y la pequeñita tribu de Benjamín. Y ahí comienza un terrible periodo de apostasía. Los reyes del norte, todos son malvados. Hacen lo contrario de lo que Dios ha mandado. Particularmente el Jeroboam. Se reúne al pueblo y dice allí en el capítulo 12 de Primero de Reyes, así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy, y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin que quedara tribu alguna que sirviese a la casa de David, sino solo Judá y por supuesto Benjamín. Y ese Jeroboam, casi todo el mundo tiene un apellido, incluso personas en la Biblia. Cuando tú lees Nicodemo, el apellido de Nicodemo no era ni Pérez, ni Rodríguez, ni Fernández. Era el que vino a Jesús de noche. Raab tenía un apellido, la Ramera. Jeroboam tenía un apellido. ¿Cuál era el apellido de Jeroboam? El que hizo pecar a Israel.
un apellido terrible. Y eso lo leemos una y otra vez, en Primero de Reyes, en Segundo de Reyes. Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. ¿Cómo hizo pecar a Israel? Jeroboam se dio cuenta de que el pueblo iba a Jerusalén a adorar, a las fiestas anuales, comenzando con la Pascua y terminando con la fiesta de los tabernáculos. Y él dijo, eso no lo puedo tolerar, eso hay que cambiar. Entonces se hizo 2 becerros de oro. Puso uno en el norte, allá en Dan, y otro en el sur, en el límite sur, en Betel. Y le dijo al pueblo, ya no iréis más a Jerusalén a adorar. Tenéis aquí este becerro y este otro. Los que están cerca de Dan van a Dan, los que estén cerca de Betel. Rebelión. Apostasía. De manera que la apostasía tiene una larga historia. En el Antiguo Testamento tiene una larga historia. Y es debido a esa apostasía que a la postre la nación de Israel, las tribus del norte, en el año 721 antes de Cristo, son llevadas cautivas por Asiria y distribuidas en varios lugares, territorios controlados por Asiria. Samaria es destruida. Y luego, 150 años después, en el año 586, Judá es llevada cautiva a Babilonia. Y allá están 70. Jeremías lloró, por eso le llaman el profeta llorón, lloró por lo que pasaba con Judá y Benjamín. Año 626 antes de Cristo, Jeremías está predicando y predicando y predicando, hasta que tiene que escaparse a Egipto, porque lo iban a matar. Y el pueblo está 70 años cautivo en la vida. El soberano Dios, la tierra de Israel, ese es el lugar de bendición. Cuando Dios disciplina a ese pueblo, lo saca de la tierra. Los sacó de allí y los llevó a Babilonia. Y luego en el año 70, los romanos destruyeron Jerusalén y tuvo lugar la diáspora, pueblo esparcido hasta el día, prácticamente hasta el día de hoy. Hay más judíos en el mundo fuera de Israel que en Israel. Hay más de 15 millones de judíos esparcidos por el mundo. Aquí, el primer guía que tuve en un viaje que hice a Israel era un judío mexicano. No se me olvida su nombre. Víctor Yahuda. Judío, pero con carácter mexicano. Pero fíjese, Dios no se ha olvidado de su pueblo. Cuando todos pensaban que ya
Israel no existía. Cuando todos habían puesto punto final a la historia de Israel, el 15 de mayo de 1948 se constituyó el Estado moderno de Israel. Y ahí está como testimonio. Dios no se olvida de su pueblo, Dios no se olvida de su promesa. El pacto abrahámico es incondicional. Dios promete que esa simiente de Abraham, a través de Isaac y de Jacob, va a durar para siempre. Para siempre. Nadie puede destruir esa nación. Nadie puede borrarla del planeta Tierra. Lo han intentado. Hitler lo intentó. Y otros lo han intentado. Nerón, otros lo han intentado. No puede. Porque Dios prometió ahora que su simiente iba a perdurar para siempre. A pesar de la idolatría, que es un problema serio con ellos, hoy no, pero aquello. Y eso, qué interesante. Hoy, la mayoría de los judíos que viven en Israel son agnósticos o ateos. Solo hay un remanente. Pero la gran mayoría, tú hablas con cualquier judío religioso, pueden ser, pero son agnósticos o ateos. No creen nada. Pero a pesar de eso, el Dios comprometido, se ha comprometido que esa nación, ese pueblo, no va a ser destruido. Y Dios va a preservar un remanente. Y es en ese remanente en el que Dios ha de cumplir las promesas que hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob y a David. Y ese es el argumento que Pablo presenta en Romanos capítulos 9, 10 y 11. Romanos capítulo 9 habla del pasado de Israel. Romanos capítulo 10 del presente de Israel. Y Romanos capítulo 11 del futuro de Israel. Y Pablo dice allí en dos ocasiones, lo dice en el capítulo 9 y en el capítulo 11, que viene el día cuando todo Israel será salvo. Cuando dice allí todo Israel será salvo, no significa todo judío. Todo Israel será el remanente. Esto lo dice Zacarías 13:8. Zacarías 13:8 dice que la totalidad del pueblo va a pasar por ese periodo de tribulación. Y una tercera parte será salva. Esa tercera parte, dice, 2/3 partes son destruidas. Fuera, listo. Acabó. Una tercera parte permanece. Esa tercera parte que permanece, ese es todo Israel. Todo Israel es lo que queda después de que la nación pase por ese periodo que se llama la gran tribulación. De paso, la gran tribulación es la semana 70 de Daniel. ¿Ya habéis oído? Seguro que sí. La gran tribulación es la semana 70 de Daniel. Las 70 semanas de Daniel, todas, tienen que ver con la nación de Israel.
69 de esa semana ya se han cumplido. Falta una sola semana por cumplir. Es la semana 70. Esa semana 70 equivale a la gran tribulación, que será 7 años. Y si alguien tiene problemas para entender por qué se habla de que esa semana es de 7 años, que se lea Levítico 25, para que vea particularmente el versículo 8, Levítico 25. Allí dice que en la cultura judía hay no solo semana de días, hay semana de años. Y ahí lo dice, Levítico 25:8. Esa otra semana de años, son 7 años, en los cuales la simiente de Abraham, a través de Isaac, de Jacob, David, va a pasar por ese periodo llamado la gran tribulación. Cristo lo dijo, Mateo 24:21, habrá gran tribulación, cual no la ha habido nunca antes ni la habrá jamás. Y esa gran tribulación es para la nación de Israel y para el mundo gentil que ha rechazado a Dios. La iglesia no se relaciona con esa semana 70 de Daniel. Es más, si te fijas ahí en Apocalipsis 3:10, Apocalipsis 3:10, allí puedes verlo con mucha claridad, si quieres tener la claridad. Dice allí, Dios le promete a la iglesia en Filadelfia y a nosotros también, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Mire lo que dice, tiene su Biblia abierta, mire lo que dice. Que muchos que no creen en que la iglesia va a ser librada de la tribulación, no leen el versículo bien. Mire lo que dice ahí. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. No dice te guardaré de la prueba, te dice te guardaré de la hora de la prueba, el tiempo mismo de la prueba. Y mire lo que dice, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. El mundo entero, toda la tierra. Mire para qué, para propósito, para probar a quién, a los que moran sobre la tierra. Y esa palabrita, los que moran, en el texto griego, yo sé que aquí muchos no manejan el texto griego, pero créanmelo, si no, preguntarle a Toño y preguntarle a Luis Contreras y preguntarle a José Carlos. La palabra que ahí se traduce moradores de la tierra es los catoicuntas. Esa palabrita, catoicuntas, catá en el griego es algo que va hacia abajo, como la raíz de un árbol que va hacia abajo. Catoicuntas, los que están enraizados en la tierra. Escuchen, ya, ahora sí termino, Toño, ahora sí termino. Escúcheme. Esos catoicuntas son los que no quieren saber ni del cielo, ni de Dios, ni de la Biblia, ni del Evangelio, ni de la salvación, ni del perdón. Lo único que les interesa es la tierra.
Las riquezas, el dinero, la diversión, la droga, el sexo, todo lo que tiene que ver con la tierra. Nada que tenga que ver con el cielo les interesa. Dice que la gran tribulación es para probar a los moradores de la tierra, esos catoicuntas, gente que solo está interesada en la tierra. Querido amigo, si tú estás aquí, amiga, y no tienes a Cristo en tu vida, dale cabida a Cristo ahora mismo. Tú le dices, Señor Jesús, creo en ti, perdóname, perdóname, y Él te perdona y te da el regalo de la vida eterna. Hermanos, tremenda palabra. ¿Cómo no bendecir extraordinariamente al pastor Luis Carballosa por esa palabra que nos acaba de ilustrar y sin lugar a duda es lo que acontece en la realidad, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar bien apercibidos para que nosotros también podamos pasar ese tiempo que realmente el Señor quiere que pasemos con Él y no pasemos ese tiempo eh, de tribulación. Hermanos, vamos a pasar al tiempo de la ofrenda. Vamos a orar. Amantísimo Padre de la Gloria, te damos la gracia, la honra, el poder a ti, Señor, por tu enorme bendición, Señor, de estar aquí en este lugar, Señor, y también, Señor, decirte, Padre, gracias por el trabajo que tenemos, Señor, por los negocios que pueden tener algunos hermanos, Señor, bendecirlos, Señor, aún más, que tú les puedas multiplicar, Señor, y que de esa manera también puedan y podamos ofrendar, Señor, a nuestra iglesia para que podamos crecer de una manera y otra, Señor, sea en el edificio y también en crecimiento de enseñanza aquí en nuestra iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, amén.